Muy bien, entonces hemos aprendido a descomponer vectores, a encontrar sus componentes, y es posible que a estas alturas ya te hayas familiarizado con las expresiones y tal vez incluso hasta te estés relamiendo los bigotes pensando que ya dominaste el tema y tal vez ya te diste cuenta que siempre la componente horizontal la calculábamos multiplicando la magnitud del vector por el coseno y la componente vertical multiplicando la dicha magnitud por el seno. Sin embargo, te tengo malas noticias. Las funciones trigonométricas se pueden invertir. Tal vez te preguntes, pero en todos los ejercicios la componente horizontal siempre la calculamos multiplicando por el coseno y la componente vertical siempre la calculamos multiplicando por el seno. ¿Cómo es que se pueden invertir? Es que, sin que haya hecho hincapié en ello, siempre medimos el ángulo de la misma manera. El ángulo lo medimos siempre desde la horizontal, pero las funciones se intercambian cuando el ángulo está medido desde la vertical. Considera el siguiente vector. El vector A con una dirección definida por el ángulo alfa. Pero ¿por qué un ángulo podría estar medido de la vertical? Por diferentes circunstancias. Tal vez resolvamos un problema en la que un cable está fijo a un muro o a una pared. En ese caso es más práctico medir el ángulo desde la vertical. Por esta y muchas otras razones, los ángulos a veces se miden desde el eje horizontal y a veces desde el eje vertical. Pero en ese caso, ¿cuánto valdrían las componentes? Vamos a repetir el procedimiento que habíamos hecho anteriormente. Dijimos, para encontrar las componentes tendríamos que hacer un rectángulo, ¿verdad? Que vaya de un extremo al extremo opuesto de dicho vector. Ahora, de ese rectángulo, las componentes serían este lado y este lado, porque tienen que partir del origen. Sin embargo, nos vamos a quedar con la mitad de ese rectángulo, aunque a pesar de, aunque la componente horizontal realmente sea este vector, este lado del rectángulo, AX, pues al ser un rectángulo también la longitud de este lado es la misma, esto sería AX. Entonces para poder encontrar esa magnitud vamos a trabajar con la mitad del rectángulo que contiene el ángulo. Así que nos vamos a olvidar de este lado y de este otro lado, ¿verdad? Este lado es el que le llamamos la componente AY. Vamos a eliminar entonces los otros dos lados del rectángulo. Y simple y sencillamente planteemos la función seno y coseno a ver a dónde nos conducen. De ese triángulo, bueno, AX con respecto al ángulo alfa, ¿qué sería? ¿Qué lado sería? Está opuesto al ángulo y por lo tanto AX es el cateto opuesto. Y AY forma parte del ángulo, como nos explicaron en la clase de geometría, por lo tanto a eso le llamamos cateto adyacente. Y la magnitud del vector A correspondería a la hipotenusa porque está opuesta al ángulo recto. Si es así, entonces el seno de alfa sería igual al cateto opuesto a x entre la hipotenusa, entre alfa, a, y el coseno de alfa sería cateto adyacente, que es en este caso AY, entre hipotenusa, entre a. Si de aquí despejamos a x y a y, entonces a x, lo único que tenemos que hacer es a que está dividiendo pasa multiplicando, a x sería igual a por el seno de teta. ¿Te fijas? Cuando antes la componente horizontal iba por el coseno, en este caso va por el seno. Y a y, despejando de la siguiente expresión,
lo único que tenemos que hacer está que está dividiendo, pasarla multiplicando, entonces AY sería igual a A por el coseno de alfa. Así que tenemos dos pares de expresiones diferentes, dependiendo de cómo esté medido el ángulo, ¿verdad? Entonces, en la expresión anterior la componente vertical era la que iba por el seno, y en este caso la componente vertical va por el coseno y viceversa. Entonces, las funciones trigonométricas que se utilizan para cada componente dependen de cómo esté medido el ángulo. Vamos a ilustrarlo con los siguientes ejercicios. Bueno, pues ahí tenemos las dos expresiones para sacar las componentes dependiendo de cómo esté medido el ángulo. En todos los ejercicios que hemos resuelto hemos utilizado las primeras dos expresiones, porque siempre el ángulo lo habíamos puesto medido de la horizontal. Pero cuando el ángulo se mide de la vertical utilizaríamos las expresiones que están en color verde. Vamos a utilizarlas ahora con el siguiente ejercicio, en donde está medido, como se indica ahí, el ángulo. Supongamos que tenemos este vector. Un vector de 730 libras con un ángulo de 62 grados medido de la horizontal. Entonces, ¿cuánto valdrían en este caso los componentes? Vamos a bautizar este vector primeramente, vamos a llamarle el vector C, por llamarlo de algún modo. Entonces, siguiendo las expresiones en verde, que son las que aplicarían en este caso, Cx, la componente horizontal, y la convención de signos sigue siendo la misma, independientemente de cómo esté medido el ángulo. Primeramente, antes de sustituir, ¿qué signo tiene la componente horizontal? ¿Hacia dónde va? Y aquí lo que importa es izquierda o derecha. Derecha, por lo tanto su componente horizontal es positiva. Y de una vez vamos a poner el signo de la componente vertical. Ahí lo único que queremos saber es hacia dónde va, hacia arriba o hacia abajo. Va hacia abajo, su componente vertical, por lo tanto es negativo. Entonces Cx sería igual a 730 por el coseno, en este caso la componente x va por el seno, por el seno de 62 grados. Y la componente vertical sería menos 730 libras por el coseno de 62 grados. ¿Ve? Hacemos el cálculo con la calculadora. El primero serían 730 seno de 62, 644.55, 645. Y el segundo serían 730 coseno de 62, 342.7, 343 libras. Negativas. Se nos pasaba el signo. Así que ya en este ejercicio invertimos lo que antes, la componente que antes la sacábamos multiplicando por el seno, ahora la sacamos por el coseno y viceversa. Ese tal vez para este tema y todo lo que tiene que ver con vectores sea la parte en la que más errores cometen los alumnos. No saber cuándo va una componente por el seno o cuándo va por el coseno. Entonces es muy importante tener eso en claro. Ahora, si solo te quieres quedar con unas expresiones, las expresiones que tenemos en café, podrías trabajar siempre con el ángulo medido desde la horizontal. Si tú tienes el ángulo medido de la vertical, no hay ninguna complicación en sacar el ángulo medido de la horizontal, aunque yo no recomiendo mucho eso. Pero por ejemplo, en este ejercicio que acabamos de resolver, por ejemplo, en lugar de trabajar con el ángulo de 62 grados, pudimos haber trabajado con este otro ángulo.
el ángulo complementario, que es justamente el ángulo medido desde la horizontal. ¿Cuánto valdría el ángulo, el ángulo complementario? Bueno, pues lo que falta de 62 para 90. Entonces este ángulo tendría un valor de 28 grados. Y si trabajas con ese ángulo podrías utilizar las expresiones que estuvimos utilizando en todos los ejercicios anteriores. Así que Cx también se podría calcular como 730 libras por el coseno de 28 grados en lugar del seno de 62 grados. Y Cy se pudo haber calculado como menos 730 libras cuando antes usamos el coseno de 62 podemos utilizar el seno de 28 grados. El signo de las componentes no cambia, el primero es positivo, el segundo negativo, y puedes comprobar que al hacer esta operación, la primera te da también 645 libras y la segunda también te da 343 libras. ¿Cómo es posible? Bueno, esto se debe a las identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica dice que el seno de un ángulo, el seno de alfa, es igual al coseno del complemento, es decir, al coseno de 90 menos alfa. Ejemplo, el seno de 20 grados, si lo puedes comprobar con tu calculadora, vale lo mismo que el coseno de 70 grados, 90 menos 20. O el coseno de 30 grados vale lo mismo que el seno de 60 grados. Compruébalo, saca tu calculadora y hazlo. Es algo interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor alguien dice, yo me hago muchas bolas con estar intercambiando las funciones. Bueno, entonces podrías utilizar siempre el coseno para la componente X y siempre el seno para la componente Y, pero asegúrate de que siempre utilices el ángulo medido desde la horizontal, aunque yo no recomiendo eso. En los siguientes ejercicios voy a explicar una técnica para que te acuerdes qué función trigonométrica utilizar. Muy bien, ahora tenemos 4 vectores y los ángulos están medidos de maneras distintas. Quiero hablar de una técnica que es muy usada, es la más usada para que recuerdes cuál es la función trigonométrica que debes emplear. Recuerda que siempre lo que hay que multiplicar es la magnitud del vector o por la función seno o por la función coseno para sacar las componentes. Entonces, para el vector A multiplicaríamos 730 newtons en un caso por el seno y en otro caso por el coseno de 20 grados para sacar las componentes. En el inciso B multiplicaríamos 520 en un caso por el seno y en el otro caso por el coseno para sacar las componentes. Y así sucesivamente, pero queremos tener claro por qué función trigonométrica es por la que tenemos que multiplicar. Entonces, solo recuerda lo siguiente. La función seno, ¿con cuál de los dos catetos va? ¿O cuál de los dos catetos utiliza? La función seno utiliza el cateto opuesto. Acuérdate de eso. Y la función coseno utiliza el cateto adyacente. Recuerda eso, seno va con el cateto opuesto, coseno va con el cateto adyacente. Entonces lo que vamos a hacer para poder establecer cuál función trigonométrica es la que vamos a utilizar es hacer un triángulo imaginario. Vamos a cerrar un triángulo con cada uno de los vectores. Vamos a ir resolviendo uno por uno los incisos. Entonces vamos a hablar primeramente del inciso A o del vector A. Entonces con esa línea naranja, vamos a hacer un triángulo rectángulo. Lo que tenemos que hacer es en el extremo de la flecha hacer una línea vertical hacia abajo. Entonces, de ese triángulo rectángulo, la magnitud del vector es la hipotenusa y tenemos dos lados. Tenemos el lado opuesto al ángulo y el lado adyacente al ángulo. Ahora, solo hay que preguntarnos, ¿el cateto opuesto es el lado vertical o horizontal u horizontal?
el cateto opuesto a 20 grados. ¿Es vertical o horizontal? Este es el cateto opuesto y es vertical. Por lo tanto, ¿el opuesto con cuál dijimos que va? El opuesto va con el seno. Entonces la componente vertical es la que lleva el seno. Y el lado horizontal es adyacente u opuesto. Es evidentemente adyacente. Entonces, ¿cuál es el que va con el cateto adyacente? El coseno. Entonces la componente horizontal va por el coseno. Por lo tanto, las componentes se calcularían así. Vamos a quitar ya ese triángulo imaginario. Entonces el cateto, la componente horizontal, AX, sería igual a 730 newtons por el coseno de 20 grados. Porque el lado adyacente al ángulo es horizontal, entonces el horizontal va con el coseno. Y la componente vertical, que es la que está enfrente del ángulo, el lado opuesto, va por el seno. Entonces serían 730 newtons por el seno de 20 grados. Hacemos las operaciones, 730 newtons por el coseno de 20 grados, entonces serían 685.9, 686 newtons. Y la componente vertical serían 730 por el seno de 20 grados, que serían 249.6, 250 newtons. Entonces solo pregúntate, ¿la componente vertical es opuesta o adyacente al ángulo? La componente horizontal es lo mismo, ¿verdad? Entonces esa es la regla que vamos a aplicar en los siguientes ejercicios. Entonces vamos ahora con el vector B. Entonces el vector B, vamos a sacar sus componentes Bx y By. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a cerrar un triángulo rectángulo imaginario a partir del extremo de ese vector. Entonces ese triángulo va a tener un lado horizontal y un lado vertical. La pregunta es, ¿el lado horizontal es opuesto o adyacente al ángulo? El lado horizontal es opuesto al ángulo, por lo tanto la componente horizontal va con el seno, porque el opuesto va con el seno. Y el lado vertical es adyacente al ángulo, y el lado adyacente va con el coseno, por lo tanto la componente vertical va con el coseno. Ahora la convención de signos sigue siendo la misma, entonces la componente horizontal aparte es negativa porque va hacia la izquierda y la componente vertical es positiva porque esa flecha va hacia arriba. Entonces la componente horizontal serían, en ambos casos serían 520 newtons. Siempre es la magnitud del vector, 520 newtons. Y lo que estamos discutiendo es si va por el seno o por el coseno. La componente horizontal es opuesta al ángulo, por lo tanto, dicha componente va con el seno de 35 grados. Y la componente vertical va con el coseno de 35 grados. Porque el lado vertical es adyacente al ángulo. Ahora lo que nos resta es hacer las operaciones con la calculadora. El primer resultado serían menos 520, seno de 35, menos 298.2, menos 298, y la componente vertical sería 520 por el coseno de 35, 425.9, 426 newtons. Ese fue el inciso B. Inciso C. Vamos más rápido, a ver si ya lo entendiste. Entonces vamos a cerrar un triángulo rectángulo que envuelva el ángulo. Voy a mover un poco este ángulo. Un triángulo imaginario que envuelva el ángulo. Entonces de ese triángulo, el lado
vertical es el que está opuesto al ángulo, entonces el vertical va con el seno y el lado horizontal es el que forma el ángulo va por el coseno, ¿verdad? Entonces horizontal coseno, vertical seno. Entonces las componentes serían las siguientes: el vector C, la componente horizontal Cx sería igual a 480 newtons, negativo porque la flecha va hacia la izquierda, menos 480 newtons por el coseno de 55 grados, y la componente vertical Cy también negativa porque va hacia abajo. Aquí no importa la izquierda, lo que importa es el abajo, 480 newtons por el seno de 55 grados. Vamos a hacer el cálculo. Menos 480 coseno de 55, que eso da como resultado menos 275.3 newtons. Menos 275 newtons y 480 seno de 55 con signo negativo, 393.1 menos 393 newtons. Último inciso, inciso D. Entonces en el inciso D tenemos un vector de 650 newtons. Vamos poniendo la magnitud y los signos primeramente. Entonces vamos a sacar la componente horizontal de X y la componente vertical de Y. Entonces sería 600, más 650 porque va hacia la derecha. Pero menos 650 porque va hacia abajo, ¿verdad? Ahora vamos a cerrar el triángulo que envuelva el ángulo. Entonces ese lado es opuesto y es horizontal. Entonces el horizontal va con el seno, porque el opuesto va con el seno. Entonces la componente horizontal serían 650 newtons por el seno de 30 grados. Y el lado vertical es la línea negra la que forma el ángulo y por lo tanto es el cateto adyacente y va con el coseno de 30 grados. Haciendo las operaciones con la calculadora serían 650 seno de 30, 325 newtons, y menos 650 por el coseno de 30, menos 562.9, menos 563 newtons. Esa es la regla para saber por qué función trigonométrica tienes que multiplicar. Como puedes ver, están alternados. Inciso A e inciso C, componente horizontal coseno y componente vertical seno. ¿Por qué? Porque si comparas el inciso, el vector A y el C, los ángulos están medidos de la horizontal. Inciso B e inciso D, componente horizontal seno y componente vertical coseno. ¿Por qué? Porque los ángulos para esos dos incisos están medidos desde la vertical. Si esto se te complica demasiado y tú quieres trabajar solamente con un solo par de expresiones, es decir, trabajar siempre con el coseno para la componente horizontal y con el seno para la componente vertical, lo puedes hacer, aunque yo no lo recomiendo mucho. Te recomiendo mejor que te aprendas esta técnica. Pero si se te complica mucho que se estén intercambiando el seno con el coseno, entonces trabaja siempre con el coseno para la X y con el seno para la Y, pero acuérdate que los ángulos siempre tienen que estar medidos desde la vertical.
desde la horizontal. Por ejemplo, para el vector b no trabajaríamos con el ángulo de 35 grados, sino trabajaríamos con este ángulo, que es el complementario, que sería de 55 grados. Y entonces en ese caso podrías trabajar con coseno para x y con seno para y. Entonces se calcularía la componente como menos 520 newtons por el coseno de 55 grados. Y puedes comprobar que te va a dar el mismo resultado. Y la componente y sería más 520 newtons. Y siempre trabajar con la función seno para la componente y, pero con el ángulo medido desde la horizontal, 55 grados, y puedes ver que te da el mismo resultado. Lo mismo para el vector azul, en lugar de trabajar con el ángulo de 30 grados, puedes trabajar con su complemento, que es el medido desde la horizontal, es decir, 60 grados, y entonces te acostumbras a que las X siempre van con cosenos y las Y siempre van con senos. No lo recomiendo, vuelvo a repetirlo, ¿no? Entonces, aquí también se pudieron haber calculado estas componentes como 650 newtons por el coseno de 60 grados y menos 650 newtons, que el signo es por observación, por el seno de 60 grados. Haz las operaciones y comprueba que te dé el mismo resultado. Esas son las técnicas para las diferentes técnicas para calcular las componentes dependiendo de cómo estén medidos los ángulos. Gracias por su atención. Una última forma para descomponer vectores, el ángulo polar. No es prácticamente usada esta forma, pero no quiero dejar de mencionarla. ¿Qué es el ángulo polar? Bueno, el ángulo polar es el ángulo medido desde el origen del eje X y en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos una línea con esta dirección, entonces su ángulo polar abarcaría toda esta parte, ¿verdad? Tal vez sin conocer su nombre ya habías manejado ese ángulo, pues te habías familiarizado que en el primer cuadrante los ángulos van de 0 a 90 grados. En el segundo cuadrante de 90 a 180 grados. En tercer cuadrante de 180 a 270 grados. Y en el cuarto cuadrante de 270 a 360 grados. ¿Verdad? Así que el ángulo polar para esa línea que habíamos dibujado tiene que estar entre 180 y 270 grados. ¿Verdad? Entonces también se puede trabajar con ese ángulo. Tiene una ventaja, no te tienes que preocupar por el signo. Y si vamos a utilizar el ángulo polar, entonces simple y sencillamente en ese caso, voy a poner aquí las fórmulas, serían las primeras que habíamos utilizado, pero sin ponerle signo a las componentes. Las funciones trigonométricas directamente te lo van a dar. Entonces, las funciones con ángulo polar serían las componentes con ángulo polar serían siempre la componente horizontal b por el coseno del ángulo y sin poner signo, y by, componente vertical b por el seno del ángulo, siempre, sin que te tengas que preocupar. ¿Por qué no te tienes que preocupar? Tal vez recuerdas que los valores de la función seno y de la función coseno van de menos 1 a 1. Entonces pueden adoptar valores negativos. Y resulta que si tuviera la pareja ordenada coseno-seno, con el seno del ángulo polar, seno del ángulo polar, tendría los siguientes signos
en cada cuadrante. En el cuadrante número 1, ambas funciones trigonométricas son positivas. Recuerda que estamos utilizando con el ángulo polar el coseno siempre para la componente horizontal y el seno siempre para la componente vertical. Entonces siempre va la componente horizontal primero y la componente vertical después. En el segundo cuadrante, es decir, de 90 a 180 grados, el valor del coseno es negativo. Puedes comprobarlo con tu calculadora, con cualquier ángulo comprendido entre 90 y 180 grados, tal vez 100, 110 grados. Saca el coseno y ve que el resultado es negativo, mientras que el seno sigue siendo positivo. De 90 hasta 180 grados, el seno es positivo. En el tercer cuadrante, ¿verdad?, el valor del coseno desde 180 hasta 270 grados sigue siendo negativo, y también el seno. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, es decir, de 270 a 360 grados, el coseno es positivo, pero el seno es negativo. Exactamente la misma combinación de signos que tenemos para cada uno de los vectores. Por ejemplo, los 4 vectores que tenemos en el diagrama. Entonces podemos utilizar los ángulos polares. En ese caso, la componente horizontal siempre va con el coseno, la vertical siempre con el seno, y no te preocupas por el signo. Bueno, tal vez ya te confundí más de la cuenta, pero vamos a comprobarlo con estos mismos ejercicios. Primeramente, ¿cuál sería el ángulo polar para cada uno de estos vectores? Para el vector A, vamos a ponerlo así, de color rojo. Para el vector A, el ángulo polar es el mismo ángulo que está indicado ahí, 20 grados. Para el vector B, sería el ángulo medido desde del origen del eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Abarcaría todo este ángulo. Es decir, 90 grados más 35 grados. Y eso serían 125 grados. Cada cuadrante tiene su regla respectiva y depende cómo está medido el ángulo, si de la horizontal o de la vertical. Así que no te puedo hablar de cómo se calcula el ángulo polar, es por observación, ¿sí? Del eje X hasta esta línea van 90 grados y luego todavía faltan 35 grados, 90 más 35, 125 grados. Ahora el ángulo polar para la línea verde abarcaría todo este ángulo, ¿verdad? Entonces para su ángulo polar serían 180 más 55 grados, que serían 235 grados. Ese sería su ángulo polar. Y finalmente para el inciso D abarcaría todo esto el ángulo polar, ¿verdad? Que serían 270 grados hasta esta línea vertical más otros 30 grados. Aquí el ángulo polar serían 300 grados. ¿Verdad? Entonces, con los ángulos polares, siempre la componente vertical, la horizontal va con el coseno y la componente vertical con el seno. Y no le vamos a poner signo a las componentes. Entonces voy a hacer los cálculos de las componentes, cómo se calcularían con el ángulo polar, y ya no vamos a poner el signo. Entonces lo pongo con rojo. Entonces la componente horizontal sería, para el primer ejemplo prácticamente quedaría igual y a lo mejor hasta es un poco confuso. No cambia nada. Sin poner signos, 730. Por el coseno del ángulo polar, que en este caso es igual que el ángulo que se indicaba, coseno de 20 grados, y por el seno del ángulo polar, por el seno de 20 grados. Puedes comprobar que vas a obtener el mismo resultado, 686 newtons y 250 newtons. Para el vector B, las componentes Bx y By serían, ya no nos preocupamos por el signo, no nos fijamos ni hacia dónde va el vector, solo cuál es el ángulo polar. Para el inciso B serían 520 newtons, no le vamos a poner signo. Es más, eso nos conduciría a un error. Ponemos la magnitud del vector sin signo, por el coseno para la componente horizontal y por el seno para la componente vertical, siempre del ángulo polar. Y el ángulo polar para el vector B
son 125 grados. Puedes comprobar que automáticamente, aunque no le hayas puesto signo, ¿verdad? La primera componente te da negativo, menos 298 newtons, y la segunda componente te da positiva, 426 newtons. Y así sucesivamente. El vector C, Cx y Cy, sus componentes serían la magnitud, sin ponerle signo, 480 newtons, X siempre con coseno, Y siempre con seno, de el ángulo polar, que son 235 grados. Y también te da menos 275 newtons y menos 393 newtons, aunque no le hayas puesto signo. Y finalmente, las componentes horizontal y vertical del vector D serían la magnitud del vector D, 650 newtons, sin signo, por coseno y seno. El ángulo polar en ese caso son 300 grados. Puedes comprobar que la primera componente queda positiva y que te da 325 newtons. Y la segunda negativa y que son 563 newtons. Esas son todas las formas para descomponer los vectores, ¿verdad? Entonces, repásalas, es muy importante hasta que tengas la seguridad de cuál es la función trigonométrica que vas a utilizar para calcular cada una de las componentes.